Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión, que es la cuarta jornada del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, que, como ustedes saben, se realiza bajo el patrocinio del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de México, en colaboración o en asociación con la Sociedad Mexicana de Demografía y la Organización Sin Fronteras. El seminario, como en ocasiones anteriores, aparte de realizarse aquí en la sede de Tijuana del Colegio de la Frontera Norte, se transmite por videoconferencia a la sala del Colegio de México el día de hoy, a la Casa Colef en la Ciudad de México, y en principio estamos esperando también presencia de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Por otra parte, pues también se transmite por internet y esperamos que aquellas personas que se conecten por esa vía y quieran hacer preguntas o comentarios sobre las presentaciones, lo hagan a través de la dirección que aparece en el internet para que lo puedan hacer. Hay una dirección de Messenger a donde pueden dirigir sus preguntas y comentarios. El formato del seminario, me permito recordarle para aquellos que ya han estado con nosotros e informar a aquellos que por primera vez asisten al seminario, consiste en dos presentaciones. La primera presentación, a cada una de ellas dura 45 minutos y al cabo de ese lapso disponemos de un periodo de 1 hora para preguntas, comentarios y réplicas por parte de los expositores. Al cabo de la primera presentación tendremos un receso de 15 minutos y, como lo hemos mencionado desde que estamos realizando las transmisiones por videoconferencia, tenemos que ser muy estrictos con el tiempo porque nos están esperando allá. Entonces el receso, pues tratamos de que sea de 15 minutos como está previsto. La primera presentación del día de hoy va a estar a cargo del profesor Christopher Mitchell, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Nueva York. Ha tenido una experiencia de trabajo en América Latina, particularmente ha hecho trabajos en Bolivia, Chile, Colombia y República Dominicana, y tiene una cantidad de publicaciones importante que ustedes pueden ver en la nota biográfica del programa. Y la presentación del día de hoy la tituló Análisis de la coalición restrictiva en los debates actuales acerca de la política de Estados Unidos hacia la inmigración. No tengo que explicarles que más oportunidad política para presentar este tema no habría, así es que yo le agradezco mucho a Christopher porque hubiera aceptado venir en este momento, que va a ser muy importante en términos de su contribución y compartir los análisis que él ha hecho sobre estos grupos de presión en el marco de la formulación de políticas estadounidenses hacia la inmigración en aquel país. Así que adelante, Cris, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y para mí es un gran placer, un gran honor encontrarme con ustedes y con los colegas en los otros sitios y los que nos sintonizan por internet y que van a participar también. Si pueden poner la presentación de PowerPoint en las pantallas. Muy bien. No podíamos imaginar, creo, cuando planeábamos este seminario y yo propuse este tema al COLEF y nuestros colegas, realmente qué relación iba a guardar con el debate actual y con la actuación legislativa en mi país, pero nos da una situación, una coyuntura pues interesantísima para discutir estas materias. Pues mi enfoque, como dice el título, será sobre el movimiento
una coalición restrictiva, pero también se puede llamar un movimiento restrictivo, porque tiene un carácter, y esto ha sido uno de los hallazgos de mi investigación, que va a resultar en un texto luego de los comentarios de ustedes y de otros colegas. Es un movimiento que tiene unos elementos ideológicos y de comunicación, más que ser una coalición propiamente dicho social. Es un grupo de presión con una estructura un poco especial que realmente influye mucho en su impacto en el debate, y esto va a ser el centro de mi análisis. Tácitamente estoy comparando también el debate de este año con los debates de los años 85 y 86, que resultó o que terminaron en la aprobación de la ley IRCA, de la ley Simpson-Rodino del año 86. Y esa contienda de fuerzas sociales, de intereses políticos hace 20 años era, a mi juicio, bastante distinto del episodio que estamos presenciando actualmente. Podemos hacer el cambio. Los temas que voy a tratar, que voy a mencionar, tratando de limitarme a mis 45 minutos, serán los siguientes. Primero, dar una idea de los proyectos, porque lo que fue aprobado ayer en el Senado no es nada más que un proyecto, un texto de una posible ley, pero hay otro texto en la Cámara de Representantes bastante distinto, que fue aprobado hace 6 meses, a mediados de diciembre, y voy a indicar los elementos principales de esos proyectos. También voy a dar un esbozo de las coaliciones que abogan por las distintas posiciones, y como vamos a ver, creo, las coaliciones son bastante distintas. Hay unas distinciones importantes. El cambio, la coalición restrictiva, y cambio también las tácticas, los métodos de trabajo de la coalición restrictiva, que utiliza mucho los medios de comunicación, y hay una alianza entre congresistas, figuras importantes de los medios de comunicación, también unos ONGs que generalmente tienen su sede en Washington, y vamos a ver unos temas, unos símbolos que utilizan muy a menudo, y también las limitaciones pueden ser indicadas. Finalmente voy a terminar con 2 secciones o 2 puntos. Primero, las implicaciones teóricas, porque este escenario y las interacciones que estamos observando se relacionan de una manera interesante, a mi juicio, con la literatura sobre la toma de decisiones, la creación de políticas públicas en cuanto a migración, literatura más que nada de los años 90, 98, 95, por ahí. Y finalmente, cambio, unas implicaciones políticas, porque creo que hay no al rango de lecciones todavía, pero sí unas implicaciones para la política práctica. Podemos cambiar. Bueno, para empezar con los proyectos legislativos, empezamos con el proyecto de la Cámara Baja, que lleva el nombre del jefe del comité respectivo, el Comité sobre
la magistratura, como se indica, Committee on the Judiciary de la Cámara de Representantes, el señor Sensenbrenner, un republicano del estado de Wisconsin, representa los suburbios de Milwaukee, la ciudad más grande de su estado, y consiste en, creo que distinguí como 4 o 5 elementos. Cambio. Incluye la construcción de muros, de 5 muros, no tantos todavía. Por favor, solo incluye la construcción de muros con una extensión de más de 1000 kilómetros, creo que son más de 600 millas, es una conversión inexacta, y una ampliación de la Guardia Fronteriza. Casi todos los proyectos incluye eso, y es una fuerza que ha crecido casi constantemente, sobre todo luego de la administración Clinton. Ha estado en un proceso de crecimiento casi constante. Cambio. También incluye detención obligatoria de inmigrantes ilegales no mexicanos arrestados. El presidente Bush, en su discurso del 15 de mayo, también endosó, se asoció con este elemento para el futuro de no soltar a los no mexicanos arrestados fuera o no cerca de la frontera. Cambio. También crea nuevos crímenes o cambia la categoría de infracciones, de que entrar sin estatus legal, o sea, la situación de la gran mayoría, la enorme mayoría de los migrantes indocumentados, se convierte en un delito. Un delito no tan grave, pero un delito no es civil sino criminal. Y el ayudar a los inmigrantes indocumentados, aún siendo un miembro o un empleado de una entidad de asistencia pública que da consejo en cuanto a casi cualquier cosa, eso puede significar cometer un delito grave. Cambio. Y finalmente, otro elemento común para muchos proyectos es la creación de un sistema electrónico para identificar trabajadores y para que los empleadores puedan chequear al momento de contratar a un nuevo empleado si tiene o no tiene el estatus legal debido. Esto ha sido en otras propuestas en el pasado, han sido bastante controvertidas. Podríamos entrar en detalles tal vez en la sección de preguntas. Cambio. Ahora, el proyecto de ley en el Senado, este es lo que fue aprobado ayer, sus puntos principales, y aquí tenemos una foto de su arquitecto principal, el actual jefe del comité respectivo del Senado, también republicano. Los republicanos controlan ambas cámaras actualmente. El señor Arlen Specter, un abogado muy hábil del estado de Pennsylvania, también republicano. Las otras dos figuras son interesantes. A la derecha tenemos Orrin Hatch, del estado de Utah, ex jefe de ese comité, que ha dado unas indicaciones de posiciones un poco más liberales sobre migraciones en el pasado. Y a la izquierda se ve la cara de otra figura interesante, el actual senador republicano por Carolina del Sur, uno de los dos, por Carolina del Sur, el senador Lindsey Graham, ex miembro de la Cámara, y también una figura interesante en parte
de la corriente de John McCain en el Senado. Y los elementos son los siguientes, cambio. También construir muros, menos, solo de 500 kilómetros, pero eso fue incluido en las últimas semanas en el debate, cambio. Una sección muy importante, senderos, lo que no creo que ellos utilizan esta frase, pero es general en el análisis de esto. Senderos a la legalización, paths to legalization, para dos categorías de migrantes indocumentados, o sea, abriendo una puerta luego de unos trámites muy complejos que para los más favorecidos pueden consumir no menos de 11 años para pasar del estado de indocumentado a ciudadano norteamericano. Así que va a ser un sendero torturado, pero lo están creando. Y hay más trámites aún para otra categoría, cambio. También un programa cuyo tamaño ha sido reducido últimamente, un programa pero miles por año, de trabajadores, cientos de miles por año, trabajadores temporales, con acceso a residencia permanente. Y eso, algunos de los migrantes indocumentados residentes ya pueden bajo ciertas circunstancias pasar a ese estatus de trabajador temporal. Cambio. Otra vez el sistema electrónico para identificación. Cambio. Un tema nuevo que fue agregado en las últimas semanas, la declaración de que el inglés sea el idioma nacional y que ninguna persona en los Estados Unidos tenga derecho a un tratamiento por el Estado en otro idioma, que no sea el inglés. Se debate mucho cuál ha de ser el impacto práctico de este elemento, pero al nivel simbólico, y creo que eso es la razón por su inclusión, evidentemente ha traído la atención y con razón. Cambio. Y finalmente el mandamiento de 6,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera. El proyecto de ley incluye fondos para esto y eso fue anunciado el 15 de mayo por el presidente Bush en su discurso televisado a la nación sobre sus preferencias, su política, sus prioridades para la migración. Es importante notar que la importancia y la figura, el perfil público de este asunto ha llegado a ser de primera categoría. Por ejemplo, en los últimos 3 meses. Por ejemplo, ese discurso era el primer discurso durante más de 5 años de Bush de su oficina, transmitido en vivo, sobre un tema de política nacional, de política doméstica, y no sobre Irak, 9/11, esa clase de problemas de seguridad nacional. Así que ha llegado a tener un rango de gran importancia. Cambio. Ahora, solo para dar un contraste con el grupo más restrictivo, voy a incluir aquí los elementos centrales de la coalición más liberal, cuyos líderes son, no puse fotos, pero son Ted Kennedy, senador por Massachusetts, senador demócrata, y John McCain, senador republicano por el estado de Arizona. Este es un ejemplo muy raro en la actualidad de una cooperación
tras las líneas partidarias para un proyecto de legislación importante. Cambio. Incluye migrantes movilizados, los puse primero por ser un elemento nuevo, pero un elemento impresionante, sobre todo en el mundo político, los migrantes movilizados por grupos nuevos, flamantes, como We Are America, que lleva como 2 meses de existencia, pero que ha movilizado, por ejemplo, en el estado de Colorado, la manifestación más grande que se estima que jamás se ha visto en la capital, la ciudad capital de ese estado, en Denver, y también manifestaciones enormes en Los Ángeles. Últimamente en Nueva York yo presencié la manifestación del 1 de mayo en Nueva York, que era algo muy impresionante. Era imposible cruzar esa calle durante 1 hora entera, mientras que el desfile estaba pasando. Cambio. También empleadores, la Cámara de Comercio Nacional, partidarios sobre todo de programas de trabajadores temporales. También lo que se llama Essential Worker Immigration Coalition, coalición de trabajadores migrantes esenciales, que tiene 48 miembros. Sobre todo estos son empresas de alta tecnología, empresas que necesitan documentar trabajadores no tanto de América Latina, sino de la India, de Taiwán, programadores de ordenadores, ese tipo de interés en el sistema migratorio. Cambio. También muchos representantes y senadores del Partido Demócrata. No todos, hay algunos del sur, pero muy pocos. Este es un asunto ya identificado en su lado liberal por el Partido Demócrata, una indicación de la politización de este asunto. Cambio. También los obispos católicos, la conferencia de obispos, han participado. Por ejemplo, el obispo cardenal de Los Ángeles ha creado un perfil muy prominente en esto, y su discurso sobre este asunto atrajo mucha atención hace como 2 meses, 10 semanas tal vez. Cambio. Los sindicatos que, como ustedes saben, cambiaron su punto de vista sobre esto en los últimos 10 años, de ser opuestos, como era en el último debate acerca del 86-85. Los sindicatos estaban opuestos a una posición más liberal. Actualmente las 2 confederaciones grandes, el AFL-CIO y también la nueva confederación que acaba de crearse, Change to Win, cambiar para ganar, abogan para la concesión de estatus legal a los trabajadores indocumentados que actualmente viven en los Estados Unidos. Cambio. Y finalmente una serie de ONGs, sobre todo en Washington, proveyendo de investigación, abogacía, relaciones legislativas, cabildeo, para la posición más liberal. Se puede notar, antes de cambiar esta diapositiva, que esta coalición es una coalición, por así decirlo, tradicional y social. Tiene organizaciones con bases, organizaciones que pueden ejercer cabildeo, que tienen lazos bien establecidos en Washington, que pueden indicar cuántos miembros tienen y que pueden ponerlos en las calles a veces. Cambio. Ahora, los componentes principales de la coalición restrictiva. Y la coalición restrictiva, a pesar de que la acción ayer era al lado mucho más liberal, la posición restrictiva es
fuerte en la actualidad. Cambio. Representantes y senadores republicanos. Esta posición se ha identificado con bastante fuerza con el Partido Republicano en la representación, los partidos legislativos. El Partido Nacional tiene una serie de otras prioridades, pero eso podríamos discutir tal vez, pero en el sitio importante en la actualidad son las cámaras. Hay, por ejemplo, para darles una indicación, hay 17 miembros en la Cámara Baja de un comité, lo que se llama en Estados Unidos un caucus, un comité a favor de la restricción migratoria. Y de esos 97 congresistas, 94 son republicanos. Hay solo 3 demócratas que se encuentran evidentemente en distritos en que hay una opinión pública restrictiva. Cambio. Algunos alcaldes y otros oficiales elegidos al nivel municipal, no cabe dudas, y vamos a ver unas cifras sobre proyectos legislativos al nivel de los estados que han sido numerosos últimamente, aunque es interesante ver que las asociaciones de gobiernos de condados, asociaciones de legisladores al nivel estatal, alianzas de ciudades, sí dan mucha atención a este asunto de la migración, porque, entre otras cosas, los costos de la migración indocumentada caen muchas veces sobre los hospitales, las escuelas, etcétera, al nivel local, y son los gobiernos locales quienes deben costear esas necesidades. Pero las organizaciones se interesan más por un rol en el futuro del gobierno federal para ayudarles. Ellos son realistas generalmente, siendo oficiales locales, y no son persuadidos por la idea de expulsar a todos los migrantes indocumentados. Más bien enfatizan el cabildeo en Washington para alguna participación del gobierno federal, que tiene mucha plata, o que puede gastar por lo menos aún en déficit. No son realmente miembros muy activos de esta coalición. Cambio. Personalidades prominentes en los medios electrónicos. Vamos a ver unos ejemplos, unos detalles, pero la alianza, este es a mi juicio un elemento absolutamente esencial de la posición restrictiva en la actualidad. Cambio. También ONGs, y hay una lista corta aquí de las organizaciones numerosas que existen, empezando con los bien establecidos en Washington. Cambio. Estos dos, Federation for American Immigration Reform y Center for Immigration Studies, que da una impresión de una operación muy académica, pero realmente no lo es, aunque tenga acceso a un estilo más académico. Estos son entidades pequeñas, tienen presupuestos limitados, $1 millón anuales, $1,5 millones, que no le da tanto en los Estados Unidos, pero dan un efecto sí en los medios de comunicación. Muchos portavoces de estas organizaciones suelen ser entrevistados por CNN, por la Fox News, o sea, dan contenido para las comunicaciones en este sector. Cambio. También el Heritage Foundation. Estoy investigando, todavía no he establecido el rol de fundaciones en esto, pero sus actuaciones son en su mayoría públicas.
con fundaciones de corte conservador, tales como el Scaife Foundation, otras fundaciones. Hay fundaciones liberales al otro lado, sin duda. Cambio. Otra organización más reciente, Numbers USA, liderado por un señor Beck, que sale mucho en las pantallas de televisión. Cambio. Sí, el más conocido tal vez y uno de los más recientes es el Minuteman Project. Esta es la organización pequeña, pero y no con una cobertura nacional, pero sí con grupos no solo en Arizona donde montaron una operación muy obvia, muy que atrajo mucha publicidad en abril del 05, sino también que tiene grupos en estados como Virginia, California, en otros lados. Y ustedes saben que hacen es que poner grupos de personas por una semana, 2 semanas cerca de la frontera, entre comillas, para ayudar a la guardia fronteriza de montar guardia sin arrestar a los migrantes, pero sí informando, entre comillas, a la guardia fronteriza sobre la llegada de migrantes indocumentados. Cambio. También otros similares, American Border Patrol, que tiene menos gente, pero que a veces utiliza aviones para patrullar la frontera con cámaras, etcétera. Cambio. Y finalmente 36 organizaciones, no se sabe de qué tamaño serán, estatales y regionales, que son notados en el sitio web de los Minutemen. Y el Internet juega un rol interesante en esta nueva coyuntura. Mi impresión es que sea más importante para informar no al público en general, sino de un grupo a otro sobre actuaciones o sobre programas o propuestas que están generando dentro del movimiento. Cambio. Ahora es un poco difícil ver estas cifras y voy a notarlo muy someramente. Este es un esfuerzo para indicar la relación entre la coalición restrictiva que he mencionado, que he esbozado, comunicadores, ONGs, congresistas y la opinión pública, porque alegan muchísimo que ellos representan la verdadera opinión pública de los Estados Unidos. Bueno, resulta que según estas encuestas, que son de marzo, abril y mayo, y puse con un poco más de prominencia la sección más restrictiva de las respuestas, 27% en marzo, 35% en abril y otra vez 35% en mayo, de distintas encuestas. Estas parecen ser el núcleo restrictivo en la opinión pública norteamericana. Obviamente hay un enorme grupo de encuestas. Este es un tema de bastante complejidad, pero constantemente vemos como una tercera parte, o tal vez un poco menos, de la opinión pública que responde que sí, que es necesario expulsar a los migrantes indocumentados. Debemos, no utilizan la palabra sanear, pero da esa impresión casi, que sea necesario sanear el país y expulsar a los migrantes. Y esa corriente de opinión también estimulados sin duda por 5 años seguidos de mensajes
luego del 11 de septiembre, mensajes enfatizando la seguridad, enfatizando cierto peligro asociado con los extranjeros, y también 5 años de falta de acción en el lado migratorio por el gobierno, por el ramo ejecutivo en los Estados Unidos. Pues esta corriente de opinión es bastante fuerte. Si usted lea, por ejemplo, un periódico común y corriente, no el New York Times ni Washington Post, sino yo vivo en las afueras de Nueva York, y leo también un periódico de los suburbios que se fija en los juegos de soccer, etcétera, de los niños, etcétera. Y en las columnas de ese periódico, que tiene una política liberal, dicho sea de paso, en su política editorial, pero en sus columnas de cartas, cuando de inmigración se trata, son casi íntegramente opiniones restrictivas. Cuando también, no solo en la Fox News, sino también en otros canales electrónicos, uno encuentra esta corriente de opinión. Cuando el caso más notable, en marzo, la cadena C-SPAN, en la cadena de noticias por cable, C-SPAN, que transmite los debates, por ejemplo, del Congreso en vivo, en extenso. Cada palabra en la Cámara de Representantes usted recibe por C-SPAN. Y cuando no hay esas sesiones, pues ponen entrevistas a una serie de autores o investigadores, etc. Y tiene fama de ser la red de cables, pues casi exclusivamente para liberales, para los que toman vino blanco y queso francés. Bueno, en marzo, a mediados de marzo, invitaron a Jeffrey Passell, un demógrafo muy hábil, el especialista que ha estimado las cifras de entre 11 y 12 millones de residentes indocumentados en los Estados Unidos. Jeffrey Passell, un profesional 100%, muy calmado, etc. Bueno, luego de su entrevista de como 10 minutos en C-SPAN, abrieron las líneas para llamadas del público, y de como 9 llamadas que recibieron en C-SPAN, 8 eran restrictivos. Una sola joven de Maryland que llamó con problemas muy emocionales de su novio que había migrado ilegalmente, pero el resto era a favor de la restricción, casi 100%. Es una indicación de la fuerza de esa sección, de este sector, por minoritario que sea, pero una tercera parte, un tercio de la opinión pública que convencida, eso es importante. Cambio. Bueno, unas figuras tengo que hacer un poco rápido. Unas figuras principales del grupo restrictivo en la Cámara de Representantes, para poner caras a los nombres. A la izquierda vemos al congresista J.D. Hayworth, de Arizona, también autor de un libro en este campo, y encontré una foto de él con Sean Hannity, que es un locutor de radio, casi en el mismo rango de Rush Limbaugh, otro locutor de mucha influencia. A la derecha, el congresista tal vez más prominente, el representante más prominente sobre este tema, al lado restrictivo, Tom Tancredo, es el jefe, es el presidente del comité que mencioné, de otros congresistas a favor de la reforma de las leyes de migración, y se estima que Tancredo ha aparecido en 1000 ocasiones
en los programas de televisión, programas de radio, noticias por cable, etcétera. O sea que él es este tema es el centro, es 110% de su programa como político en escala nacional. Cambio. Figuras principales de los medios de comunicación. A la izquierda y a la izquierda en esa foto, el hombre con la gorra blanca, es Lou Dobbs, que tiene un programa de noticias de CNN. La foto es de ese episodio o de esa campaña, por así decirlo, de los Minutemen en Arizona el año pasado. No está del todo claro si él está observando esta sesión de entrenamiento o participando en ella, pero es una línea que no clara y él está contento con eso. Es un hombre que realmente se ha relanzado utilizando este tema. Era antes, durante la burbuja del mercado de valores, era un reportero sobre temas económicos, muy activo en eso. Bueno, luego terminó esa fase en la vida económica y él se recreó, se relanzó con este tema. Al centro, Bill O'Reilly, la figura dominante de las noticias de cable, no solo de su red, el Fox News, sino tiene los ratings mayores de cualquiera figura de las noticias por cable. Y a la derecha, Rush Limbaugh, la figura dominante de la radio en el lado restrictivo. Además de tener 12 millones de personas sintonizando su programa cada día, al día siguiente al discurso del presidente, un discurso de corte liberal, más liberal, fue a Rush Limbaugh que el vicepresidente Dick Cheney llamó para presentar a través de su programa a su público, para presentar la nueva posición del presidente. Cambio. Muy someramente, unos métodos polémicos tienen su manera de presentar y de comunicar con su público. Cambio. Son bastante agresivos, intimidan muchas veces a los que favorecen medidas más liberales. Si uno acepta ser huésped de uno de estos programas con una posición más liberal, pues debe estar preparado para una experiencia no muy grata. Generalmente tienen una persona del lado restrictivo y otro liberal, y favorecen sistemáticamente al primero en la entrevista. Algunos han llamado esto un estilo paranoico en las comunicaciones. Cambio. Como ya mencioné, entrevistas repetidas con un grupo reducido es como una coalición que deriva en ventajas mutuas de sus lazos. Cambio. Empleo de anécdotas. Si usted lee el libro de Hayworth, por ejemplo, o casi cualquier difusión, pues generalmente no enfatizan cifras generales, cifras globales. Escogen supuestos casos de un impacto en alguna escuela, o la dificultad de un
terrateniente específico en Arizona que tiene que que recibe mucha basura supuestamente de los migrantes como pasan. Es como la manera de poner una cara específica sobre el problema, cambio. Y también el uso de sondeos no científicos, invitando a sus televidentes de llamar a cierta línea para indicar su posición. Generalmente es una mayoría abrumadora por la posición más restrictiva, pero es un elemento, otro elemento para subrayar su posición. Cambio. Términos y medidas que juegan un rol simbólico. Esto es un juego en muchos sentidos del uso del símbolo para un impacto emocional, cambio. Y vamos a poner todos los elementos, así que son cinco cambios más. ¿Se puede poner todos los elementos? Muy bien, eso es. Oposición a la amnistía, eso es un tema constante. Empleo casi religioso de la frase extranjeros ilegales, illegal aliens. Esta es una campaña sobre todo de Lou Dobbs, de que cualquier otro término para variar el vocabulario es casi un delito. Estatus especial para el inglés, uso de la Guardia Nacional y construcción de muros. Y estos son propuestas que han existido desde en varios casos, desde más de una década. Peter Andreas dice, por ejemplo, que la primera propuesta seria para muros vino de Pat Buchanan, el republicano un poco especial, el radical republicano, en el año 92. Pero estos elementos han aparecido para atraer o para suavizar a la relación con la coalición restrictiva en el proyecto de ley que existe en el Senado actualmente. Cambio. Este es un elemento que no voy a utilizar mucho tiempo, pero puse aquí solo para dar un contraste. La literatura restrictiva, por así decirlo, rutinaria, de libros populares para un público general, abogando por el caso restrictivo, de tipos como Roy Beck de Numbers USA, Peter Brimelow, el mismo Pat Buchanan, Lou Dobbs, Hayworth. Estos son libros que no van a tener un impacto probablemente mucho más allá de la comunidad ya restrictiva. Pero esta posición recibió un apoyo, no hay otra palabra, hace 2 años, de una figura mucho más prestigiosa y mucho más significativa, cambio, que es el profesor de Harvard, Sam Huntington, una figura distinguidísima en la vida académica norteamericana. Ha sido presidente de la Asociación de Ciencia Política, ocupa una cátedra en Harvard que solo tiene 10 colegas en la universidad al mismo rango. Es un científico social de muchos alcances. Y lo interesante en la llegada de cierto grado de respeto para la posición restrictiva es aún más interesante porque el propio Huntington ha cambiado su posición. Él cambió. Hace 25 años, Huntington presentó una posición que todavía yo encuentro persuasivo sobre la relación entre cultura, etnia y nacionalidad en los Estados Unidos.
indicando que los grupos étnicos tradicionalmente, o sea, en la práctica norteamericana, mantenían su identidad étnica, pero se sometieron a los valores, ideales y símbolos políticos norteamericanos. La adherencia a estos valores llegó a ser la prueba del americanismo y esa adherencia era perfectamente compatible con el mantenimiento de la cultura y de las tradiciones étnicas. Eso a mí me parece un análisis muy bien preparado, Cambio. Pero en su último libro sobre este tema, Who Are We?, Huntington, quien siempre está pensando en los temas que le interesa y no tiene ningún problema en avanzar o cambiar su criterio, y eso no hay que criticar, pero es interesante cómo nota que muchas personas, particularmente los liberales, suponen que una nación pueda basarse en nada más que un contrato político entre individuos sin otros lazos de comunidad. Y con la pérdida de su cultura primordial, su core culture, Huntington está agregando la idea de una cultura fundamental que se está perdiendo con la tendencia hacia la migración de masas. Este es el concepto clásico y cívico de una nación. La historia y la psicología, sin embargo, sugieren que no será suficiente para sostener a una nación por mucho tiempo. Es un análisis serio y que ha dado entrada a nuevos campos para el grupo restrictivo. Solo tengo 2 diapositivas más, así que voy a terminar. Cambio. Perdón, son 3. Pero esto es interesante para cuando uno está tratando de predecir qué va a ser la perspectiva para el choque o el encuentro entre los 2 textos aprobados por las 2 cámaras, uno más restrictivo que el otro. Esto le da sencillamente el contraste entre el padrón de votación en la Cámara Baja de hace 30 años y en el pasado reciente, en los años 70 y en esta misma década. Y usted puede ver muy claramente la tendencia hacia la polarización de la votación. Ahora, estos no son votos solo sobre inmigración, incluye todos los temas, y es evidente que será necesario tener una cooperación tras las líneas partidarias, pero ha de ser mucho más difícil con el cambio de los costumbres y la pérdida de la pérdida casi entera de la tendencia hacia la coincidencia de la votación, un campo en común, cambio. Especialmente cuando, como vimos en el año 03, el actual presidente de la Cámara mantiene una posición de que solo una propuesta puede proceder si tiene el apoyo de la mayoría de su mayoría. O sea, una minoría de la Cámara entera puede controlar la agenda y el contenido de los proyectos de leyes. Ahora, es una posición un poco extrema y ha sido criticado, pero es una teoría de un veto de la minoría. Cambio. Hay que pasar por esto, cambio. Implicaciones teóricas, muy rápidamente, cambio. Primero, esto es interesante. Estoy refiriéndome al trabajo de Gary Freeman en una serie de artículos a mediados de los 90, presentando una teoría de lo que él llamó una brecha entre la opinión restrictiva en el público de muchas democracias del Occidente y las acciones más liberales de los estados. Y él presenta la teoría de que
es que los intereses a favor de mayor migración son mejor organizados y que tienen un impacto que no tiene la opinión difusa, restrictiva, que no tiene acceso a las palancas del poder en la capital. Bueno, en la actualidad mi tesis es que a través de las comunicaciones de masas, en la coyuntura actual, esa opinión restrictiva más difusa sí puede enfocar sus preferencias y su cabildeo para realmente tener un impacto que no calculó, que no incluyó a Gary Freeman. Segundo, de cambio. También refiriéndome un poco al trabajo del mismo periodo casi de Jeanette Money, otro politóloga, sobre el tema geográfico. Ella tratando con la misma rompecabezas de que atrajo la atención de Freeman, ella observa que en parte es porque la migración tenga un impacto local, un impacto geográficamente limitado, y que los representantes de esos estados, por entusiasmados que pueden ser, pues no van a tener un impacto nacional. Bueno, ahora, como vemos, si era necesario verlo a través del censo del año 2000, que en más de 20 estados de la Unión hay más de 100,000 migrantes extranjeros residentes, pues ha llegado a ser realmente un tema nacional. Así que esto confirma indirectamente la tesis de Jeanette Money sobre la relación entre dispersión geográfica y actuación política. Cambio, la última. Cambio. Implicaciones políticas. Primero, creo que es obvio que, o por lo menos es una observación bastante lógica de lo que he presentado, de que vaya a ser difícil llegar a un consenso legislativo. Cuando 97 miembros de la Cámara han públicamente identificado con una posición muy restrictiva, eso es un señal difícil, y este presidente no está en una posición de gran influencia actualmente. Obviamente vamos a ver cambio. Sin embargo, creo que la coalición restrictiva podría resultar frágil, porque depende de una posición estratégica en el Congreso. Si los republicanos pierden el control, que es posible, no es probable, pero es posible en noviembre de este año, y eso va a romper el veto, y también por lo que yo llamo aquí, por lo menos, la escasez de aliados sociales firmes, el contraste entre las dos coaliciones, que la coalición restrictiva es más comunicativa e ideológica y no tiene, por así decirlo, tropas grandes. Cambio. Y finalmente, a mi juicio, la táctica de la movilización masiva sirve bien a la coalición más liberal. Se debatía mucho en marzo, abril y mayo si era buena táctica montar manifestaciones grandes en las ciudades norteamericanas y en la capital, en Nueva York, etc. Y debatiendo una posible backlash, una reacción muy negativa en la opinión pública norteamericana. Para mí, la reacción negativa ya es institucionalizada. En esos 35%, ese 35% de la opinión pública, creo que no hay nada que sea capaz de convencerles, mientras que la demostración de la capacidad para lanzar manifestaciones grandes sí apoya a la campaña más liberal. Además, la alianza opuesta a la migración indocumentada no ha mostrado una capacidad para montar ese tipo de manifestaciones. Eso es el 1 de mayo, si usted
veía las noticias de CNN, de Fox News, etcétera, era una ocasión poco confortable para su posición, porque decir que sería buena idea expulsar a toda esta gente, y cuando los contramanifestantes eran muy escasos, muy limitados. En una democracia, al fin y al cabo, es importante demostrar tener bases. Y las bases que sí tiene la coalición restrictiva no se movilizan de esa manera. Y hay que utilizar las herramientas que un movimiento tenga a la mano. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy listo para una discusión. Gracias. Gracias, Chris. Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas y comentarios con participaciones para iniciar en las salas remotas. Pregunto en Casa Colef si hay alguna pregunta o comentario. Manuel Ángel, sí hay preguntas. Álvarez de Cáritas. A mí me llamó la atención esta parte donde en los métodos polémicos de los medios, medios restrictivos, intimidaciones que favorecen medidas liberales con un estilo paranoico. La pregunta es si este estilo tiene que ver con una medida defensiva frente a los ataques que sufrieron las Torres Gemelas, y de ahí se deriva en convertirse en perseguidores para no ser perseguidos. Sí, a mi juicio no es así. Ese estilo entró, creo que tiene su base en una competencia netamente comercial, una competencia entre los canales de cable que transmiten noticias, sobre todo CNN, Fox, CNBC, que están en una compiten por televidentes, por participantes en sus difusiones, y hace como 20 años o tal vez un poco menos apareció por primera vez en las noticias, primero en la difusión general, el broadcast, pero se llegó bastante rápido al mundo de los canales, de las noticias por cable. Un estilo más agresivo, un estilo de unas polémicas hasta cierto punto artificiales, pero polémicas a propósito, lanzados en ciertos programas, justamente para atraer al público. El pionero en esto era un señor que ya dejó de transmitir, que se llama John McLaughlin, ex funcionario de la administración Nixon, ex asesor de Richard Nixon, creo que escribió discursos para él. Y él formó un programa que fue llamado The McLaughlin Group, el Grupo McLaughlin, que era sencillamente un intercambio de gritos sobre cualquier tema público, para atraer al público. Y este estilo para fomentar atención, para atraer atención, sencillamente se está aplicando al tema, estimando que es un asunto con posibilidades para ser algo atractivo para participantes y para televidentes. Muchas gracias. ¿Otra pregunta ahí en Casa Colef, Pedro? No, ya no hay más preguntas. Gracias. Bien. Pasamos a la sede del Colegio de México. ¿Habrá alguna pregunta?
No, aquí en el Colegio de México no hay preguntas. Bien, entonces pasamos aquí a la sala, aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Sí, Guillermo, adelante. Muy buenos días, Guillermo Lamadrid, del Gobierno del Estado de Guanajuato. Para preguntarle a Christopher cuál sería su panorama en el corto plazo, con todos estos estudios que tiene y con todo este análisis que le ha hecho a través de todos estos años. ¿Cuál sería el panorama que ve? ¿Habrá entendimiento entre las cámaras ahora que realmente va a empezar la discusión? ¿Cómo quedaría la reforma? Y si se vislumbra el que tengan que salir algún número importante de ciudadanos mexicanos principalmente que están de manera ilegal en los Estados Unidos. Bueno, para responder a la primera pregunta, creo que es no es del todo seguro que vaya que el debate en este año vaya a resultar en un proyecto de consenso. Como indiqué, los miembros de la corriente restrictiva en la Cámara realmente ven a este tema de la supuesta amnistía, lo que otros llaman sendero a la legalización, como algo fundamental en que no pueden entrar en ninguna transacción. Y el presidente Bush trató de distinguir esa propuesta de la amnistía, diciendo eso que otra acción sería amnistía y yo no lo apoyo. Pero en la Cámara los Tancredo y sus aliados llaman sin más a esos elementos como amnistía. Y pues, el desenlace pues puede tomar senderos distintos, tales como una imposibilidad de llegar a un acuerdo en el comité de negociación, porque ahora se nombra a un comité en conjunto con miembros de ambas cámaras para tratar de trabajar, para tratar de producir una versión de consenso, lo que se llama comité de conferencia, comité de consulta, conference committee. Puede ser que ese comité fracase, o que puede ser que lo que algunos han vaticinado es que se produzca una versión aceptable a la Cámara, pero no aceptable a los senadores, que se han combinado para producir el texto actual. Así que y es muy posible, casi probable, que este tema entre en la campaña electoral, en que para noviembre, primeros días de noviembre, una tercera parte del Senado y todos los representantes deben tratar de ser reelegidos. Y si es un fracaso o si sea algún tipo de éxito, va a jugar un rol en esa contienda. Ahora, la segunda pregunta, necesidad o sea, expulsión. Bueno, el texto actual más liberal, entre comillas, el texto del Senado, supone que residentes indocumentados que han estado en los Estados Unidos por menos de 2 años no tienen remedio, que tendrán que quitar el país. Bueno, eso no va a pasar, porque el gobierno no puede identificar a esa gente. Obviamente no tienen motivo para irse, porque no van a todas las ventajas y las cosas, el trabajo, etcétera, para que han sacrificado por varios años, sería a riesgo. Así que para mí ese elemento en el proyecto del Senado
es totalmente erróneo, porque supone que va a pasar algo que es poco predecible. Es tal vez una esperanza del movimiento restrictivo, pero no va a pasar. Así que pero eso no significa buenas noticias, sino el abandono de esos, y son varias, es difícil estimar, pero digamos 1,5 millones de personas, cuando menos, al mismo estatus de abandonado en que políticamente, y en muchos casos socialmente, en que se encuentran. Claro. Bueno, es un privilegio tenerlo aquí, profesor, no solo por su trayectoria académica, sino por lo oportuno de su plática precisamente el día de hoy. Así que bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que nos da usted. Me llama la atención que en sus datos dice que el 61% aceptarían permitir la presencia. Usted se enfocó en el 35% que la rechazaría. A mí me gustaría si nos puede ampliar más quién es este 61%. Eso por una parte. La segunda cosa que me pareció muy interesante de su exposición son estos 3 puntos que usted señala acerca del efecto amplificador de los medios de comunicación, que de hecho se vio del otro lado, de los medios hispanos, ¿no? De estos medios que en Los Ángeles y en toda una serie de ciudades convocaron a estas marchas, también con personajes claves dentro de los medios de comunicación hispanos, que son de alguna manera líderes de opinión del otro lado, digamos, ¿no? Ese efecto amplificador por una parte. El segundo es esta dimensión ideológica del debate. Si usted nos podría ampliar un poquito más acerca de esa dimensión ideológica que está por detrás de cada uno de estos dos posiciones, ¿no? La restrictiva y la liberal. Y tercero, esto que me parece fundamental en su exposición acerca de la escasez de aliados sociales firmes, ¿no? De la posición restrictiva. ¿Qué habría del otro lado acerca de estos aliados sociales de la posición liberal? Si nos podría ampliar acerca de esto. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a las encuestas, obviamente no soy especialista en eso, y los resultados que he visto que son presentados bastante rápido para dar un impacto casi inmediato, pues no incluyen crosstabs y ese tipo de datos para permitirlos entrar más adentro para trazar las raíces de esas opiniones. Es que creo que van a guardar relación con estatus social, sin duda. Van a guardar relación también con pues región. Eso sí ha de ser una opinión más fuerte en el sur, en el sureste, que en el noreste, donde hay una tradición mucho más favorable a la migración de casi cualquier tipo. Así que sí, es un tema importante para seguir, pero no puedo hacer ahora más que sugerir, pero para el texto que viendo preparando es un elemento que evidentemente voy a ampliar. De las emisoras hispanas, eso es un tema muy interesante y sin duda ha sido un ladrillo sumamente importante en la construcción, o una serie de ladrillos importantes en la construcción de las coaliciones para movilizar tanta gente de una manera tan impresionante en los últimos meses.
esos medios de comunicación en la comunidad hispana o en los grupos hispanos sustituyen en muchos sentidos por organizaciones muy fuertes y firmes. Claro que hay organizaciones hispanas tales como La Raza, como hay una serie que han existido desde hace años, pero solo con la receta reciente de participación de un medio netamente popular que se ha lanzado más políticamente que en cualquier otra ocasión, eso ha sido un elemento fuerte. No ha tenido ni va a tener impacto en la opinión pública en general. Y por alguna razón, y probablemente los inversores en el esfuerzo de lanzar una red liberal de radio, de talk radio al lado liberal, en el último año existe y todavía difunde una red que se llama Air America Radio, que pretende ser la red liberal de talk radio, ofreciendo competición a Rush Limbaugh y Sean Hannity y ese grupo, pero ha sido un fracaso casi total, con baja sintonía, con pérdida de unas personalidades. El liberal no tiene tiempo ni inclinación generalmente para participar en ese tipo de comunicación y motivación. Llega a ser movilización del lado liberal. En cuanto a la ideología, pues el mensaje ideológico de la coalición restrictiva básicamente enfatiza la obligación de observar la ley. Pretende ser una posición muy legalista, de que seamos quienes observamos las reglas del juego. Los migrantes indocumentados no los han observado. ¿Cómo es que pueden pretender ser norteamericanos aceptables si llegan con un pecado original, en cierto sentido, de haber cruzado ilegalmente? Casi uniformemente tratan de desasociarse con racismo, xenofobia, en muchos casos formalmente no dejan de mencionar eso. Pero también hay indicaciones no creo que esto que sea por esa razón, pero hay una coincidencia entre la posición de la coalición, o sea, de los elementos culturales que enfatiza Huntington. La idea de que cuando uno llega realmente a lo básico del asunto, pues el país es un país de trascendencia o de ascendencia protestante, con una ética de trabajo. Claro, los migrantes tienen ética de trabajo, tienen que tener esa ética. No enfatizan ese tema tanto. Claro que hay también un sector conservador en los Estados Unidos, un sector libertario, por así decirlo, que favorece, que está abierto al libre movimiento y a la migración. Si el columnista John Tierney del New York Times, por ejemplo, es buen representante de esa posición, en que si somos un país lleno de libertades,
pues la libertad de emigrar tiene que llegar a ser un derecho muy básico y Tierney continúa diciendo, bueno, ¿cómo que pueden ser considerados como una amenaza que están trabajando tan duros y sirviéndonos? Pues no es ningún problema. Así que no hay que imaginar una coincidencia perfecta entre una posición restrictiva y el movimiento conservador en los Estados Unidos. Y los grupos, los ONGs, generalmente son más nuevos y son más específicos en este tema. Claro que en el Heritage Foundation tal vez usted encuentra una coincidencia entre el movimiento conservador de corte reaganiano y el movimiento restrictivo, pero y sigue mi investigación en esto, es que tal vez hayan otras conexiones. Al lado liberal, pues la ideología es de apelar a otros valores norteamericanos, de que el país sea un país de inmigrantes, de la frase de John Kennedy, y no dejan de mencionar el libro de Kennedy, una nación de inmigrantes. También apelan a los sacrificios, mencionan los sacrificios de los migrantes y los valores norteamericanos de inclusión, de incluir a los nuevos, a los recién llegados o no tan recién llegados en nuestra comunidad. En cuanto a los grupos sociales, grupos aliados firmes, creo que utilicé esa frase, me llama la atención de que las iglesias, no todas, pero la Iglesia Católica formalmente, el Consejo de Obispos, que es el elemento oficial para eso, los sindicatos, las confederaciones y muchos sindicatos específicos, el partido demócrata, pero que es el partido y el Partido Demócrata en un sentido más allá de la participación republicana al lado conservador, al lado restrictivo, voy a mencionar eso. Pues estos son organizaciones que tienen otros fines y que pueden demostrar otro poder en la sociedad, que tiene un sinnúmero de otros intereses, con mucha experiencia en relacionarse con gobiernos locales, con el Congreso Nacional, con el Ejecutivo, etcétera, y en cambio, en contraste con lo que pasó hace 20 años, que yo sepa, que yo he visto, por lo menos, tengo que buscar más tal vez, pero que yo he visto, la agroindustria no se ha expresado en este debate como lo hizo hace 20 años. En ese entonces, la agroindustria estaba hasta el último momento, un último episodio, opuesto al proyecto de Simpson-Rodino porque ellos no apoyaron la inclusión de las inspecciones en el sitio de empleo, temiendo la pérdida de su fuente de mano de obra. En este caso, no se han expresado mucho. Y en esa ocasión también, los sindicatos, o muchos de ellos, todavía seguían con su vieja posición de oponerse a la legalización, tratando de proteger a los trabajadores que ya habían organizado. En los 20 años que intervinieron, cambiaron de criterio para decidir que era necesario organizar cualquier trabajador que estaba de veras en los Estados Unidos trabajando, que no podían darse el lujo de oponerse a algún sector de obreros. Así que en esos 20 años la posición restrictiva, en cierto sentido, ha perdido sus tropas de la calle.
y utilizan muy bien las nuevas facilidades que han aparecido mientras tanto, pero la coalición liberal es una coalición más tradicional, más reconocible para un analista de los otros procesos que hemos visto antes. No sé si eso contesta a sus preguntas, pero... Germán. Sí. Germán, gracias por su exposición. De hecho, yo quería, bueno que tocó al último el tema de los agrobusiness o la gente involucrada en este tipo de actividades y haciendo alusión también al proceso de 86, porque justamente da pie para lo que yo tenía pensado comentarlo, preguntarle, y es en relación a, mencionaba ya el caso pues de el punto de vista o la opinión de algunos sindicatos y algunos colegas han encontrado recientemente en términos de, digamos, el patrón migratorio que se muestra en el caso mexicano, se está dando, según algunos de estos demógrafos, nuevamente un patrón en el cual hay un movimiento rural hacia Estados Unidos, ¿no? Cuando previamente había sido más de tipo urbano-urbano o urbano hacia también zonas rurales, dependiendo de obviamente de los diferentes lugares. Pero bueno, eso me da pie para plantear básicamente una pregunta que yo tenía, que es, por un lado, yo encuentro una serie de paradojas, pero una de las que más me parece atractiva, y sobre todo en términos del trabajo de análisis políticos que usted está realizando, es cómo resolver o cómo enfrentar esta paradoja entre el discurso de la opinión pública norteamericana, mucho de ella influida por los medios y de los grupos más restrictivos, y por otro lado lo que a lo mejor habría que volver a revisar y discutir en México sobre las necesidades de mano de obra barata o en calidad flexible, ¿no? Y en ese sentido también, ¿cómo van a reaccionar después de noviembre los grupos que queden en el poder frente a esta situación? Y eso me lleva a plantear otra segunda cuestión que también me parece paradójica y muy interesante. Se nos dice que en este momento, al menos, no sé si todos Estados Unidos o California, está enfrentando un proceso de inflación, no sé qué tan agudo, pero bueno, se habla de un proceso de inflación. Bueno, los precios de la gasolina yo creo que lo dejan ver, pero eso me lleva nuevamente, ¿no?, al asunto de esto que usted mencionaba, la falta de expresión o quizás una tibia expresión de grupos dedicados del sector agropecuario, que en un momento determinado son los que más requieren esta mano de obra, y uno esperaría que tuvieran al menos una posición un poco más firme. Y finalmente, trayendo a colación nuevamente una vieja hipótesis, un viejo trabajo de Bustamante, en el cual él planteaba que muchas de estas políticas restrictivas o de apertura o de flexibilidad de parte de los Estados Unidos estaban muy correlacionados con ciclos económicos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería también bastante interesante poner la atención y ver realmente cómo está siendo el comportamiento de esta situación económica en Estados Unidos, para entender si ante una situación de bonanza evidentemente hay una mayor flexibilidad hacia la apertura de aceptar mano de obra de diferentes países, y en momentos de crisis o de situaciones de stagflation o lo que sea, en fin, de procesos económicos más limitados, pues evidentemente también las políticas se tornan más restrictivas, ¿no? A mí me ha parecido siempre una hipótesis muy sugerente de Bustamante, ¿no? Y bueno, me gustaría si pudiera comentar algo al respecto. Gracias. Sí, gracias. Bueno, debemos ser pendientes de ver cuál ha de ser la reacción luego de noviembre, y el posible rol de la interpretación pública
del desenlace o de los eventos que van a venir en el debate y la consideración legislativa de estos cambios. Parece que los demócratas van a tener ciertas o van a terminar las elecciones con ciertas ganancias, si son suficientes para llegar a controlar la Cámara. La Cámara parece ser más posible que el Senado, dado las elecciones estatales que se van a dar. Y últimamente hay varias versiones sobre la posible ventaja de los demócratas, pero también que no estén muy bien preparados con los candidatos necesarios para ganar aún en elecciones, entre comillas, ganables. Así que es muy difícil y todavía tengo que informarme más sobre la posición de los agricultores, los grandes agricultores. Eso son muy críticos de los sistemas de visas especiales para trabajadores temporales, que hay unos programas pequeños, pero son muy criticados por mucho papeleo, los trámites muy costosos, etcétera. Supuestamente, francamente, tengo que adentrarme más en esto para luego de esta discusión. En cuanto a la relación entre los ciclos económicos y las políticas migratorias, yo creo que esa tesis que se aplicaba muy bien a la situación, digamos, en los años 60 hasta fines de los 80, realmente ha perdido, no se puede realmente sostener muy bien esa relación, porque los años 90, luego en los años 93, 94, empezó no solo el gran auge de la bolsa de valores, sino también una época de afluencia en escala nacional, mejor manejo del erario, no había déficit en esos años, la economía estaba andando muy bien, pero el movimiento restrictivo realmente tiene sus raíces, el actual tiene sus raíces en ese periodo, y forzaron a Clinton a aceptar una serie de medidas legislativas en el año 96, más específicas, sobre materias más puntuales, como financiamiento de la asistencia pública para migrantes, ciertos detalles sobre posibilidad de legalizarse la famosa discusión sobre 245I, ustedes recuerdan de eso. Y Clinton, para su ventaja política, firmó esas nuevas leyes. Claro que apoyó después unos cambios para suavizar el impacto, para limitar, para reganar una parte de ese territorio. Pero para mí el lazo entre el ciclo económico y las políticas migratorias realmente fue, si no roto en total, debilitado por lo menos a partir del año 1990, por razones que para mí no son muy claros todavía, pero teníamos en los años 90 la situación un poco inesperada de tener una economía en auge y también un movimiento restrictivo también en auge. Así que el modelo no se aplica del todo luego de ese año. Sería un tema interesante ver el por qué, porque sería un tema grande.
Cris, yo tengo una pregunta. En la propuesta el proyecto Sensenbrenner que aprobó la Cámara Baja, no se mencionaba el tema de la Guardia Nacional. La pregunta es, ¿en qué momento surge? ¿Es una iniciativa de la Casa Blanca exclusivamente? ¿Y cómo es que pasa a formar parte del nuevo proyecto? ¿Y cuál sería la percepción? O si hay algunos elementos de percepción de la opinión pública frente a una medida de ese tipo, que va mucho más allá de incrementar a la patrulla fronteriza. Bueno, es que lo que llaman la historia legislativa del proyecto Sensenbrenner, que los elementos de eso que he establecido hasta ahora indica que fue algo ensamblado muy rápidamente y sin mucha atención y sin esmero. Algunos de los proponentes aún se han disociado con algunos elementos, diciendo, por ejemplo, que no intentaron arrestar a monjas o otros ayudantes sociales para los migrantes, así que han tenido que distanciarse de algunos elementos. Pero la medida de la Guardia Nacional es una receta favorita de los locutores del tipo de Bill O'Reilly y eso. Y yo creo que eso fue abrazado por el presidente para mandar un señal a ese movimiento de que nosotros les escuchamos aquí en la Casa Blanca. Yo tengo grabaciones de Bill O'Reilly de hace 2 años en que él estaba abogando por la utilización de la Guardia Nacional en la frontera. Así que es algo, no va a tener un impacto muy importante a mi juicio, pero las tropas van a estar ahí por 2 semanas, cuando más, y luego entonces constantemente serán cambiados por el tipo de servicio que estarán utilizando allí, pero era algo, un mensaje específicamente para la comunidad, para el movimiento restrictivo, para indicar, para darles algo importantes, simbólicos para ellos, para tratar de hacer una transacción en cuanto a la amnistía, pero hasta ahora la receta no está funcionando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, básicamente es un comentario. Yo también estaba ahorita meditando un poco después de esta exposición, en donde se nos presenta un panorama como poco favorecedor para que realmente avance esta reforma migratoria en Estados Unidos. Sin embargo, y a lo mejor pecando, pues no de optimista, pero sí con un poco de esperanza, vamos a llamarle así. Yo sí veo que en ese momento hay condiciones o actores en Estados Unidos que están tratando de empujar a que salga esta reforma migratoria. Esta señal, como usted ha mencionado ahorita, que se puede interpretar el que se mande la Guardia Nacional, el que se esté ahora sí a favor de la construcción de muros, no obstante que después de que lo propuso el presidente Bush, después dijo que no obstante que los propios senadores lo propusieron en una reunión interparlamentaria y manifestaron su rechazo absoluto los senadores. Sin embargo, ahorita como que lo que se intenta hacer es poner los elementos que puedan favorecer o que puedan empujar algún acuerdo para que pueda impulsarse la reforma migratoria.
yo no sé qué tanto realmente pueda prosperar, pero de que sí se está haciendo un esfuerzo, creo que se está dando. Y lo menciono por parte del presidente, por cuestiones políticas, electorales, por razones diversas, pero creo que se está dando. A mí lo que me llama la atención o quiero pensar es que no obstante estas expectativas que se puedan tener de que se pueda aprobar esta reforma migratoria, yo quiero ubicarme en la posición de que no se apruebe. Y creo que ahí será interesante ver, como aquí se mencionaba, cuál va a ser la actitud de aquellos actores que están a favor de, por ejemplo, la población, los grupos representativos. Es decir, yo creo que van a continuar, yo creo que van a seguir, no sé desde su punto de vista si esto es compartido o no, pero sí, después de noviembre, si no sale adelante ninguna reforma migratoria favorable a legalizar a los migrantes en Estados Unidos, yo creo que las organizaciones se van a seguir expresando, yo creo que las organizaciones van a seguir empujando, por lo menos así lo visualizo. No sé en este caso cuál sea su opinión, si así va a suceder, y en su momento, qué tanta presión realmente pudieran ejercer positivamente para que saliera algo, ¿no?, en este tiempo. Es todo mi comentario. Sí, es que solo una observación, otra observación es que en la actualidad con el control de ambas cámaras y de la presidencia por un partido con un programa tradicionalmente restrictiva hasta el discurso de Bush del 15 de mayo, el precio, por así decirlo, de algunas medidas de legalización, el precio es muy alto, con crear estatuses muy complejos, trámites muy largos aún para el sendero a la legalización. Para las fuerzas más liberales, el precio hasta ahora, aún aceptando tal vez temporalmente la idea de declarar al inglés como idioma nacional y ese tipo de medidas, el precio es aceptable para empezar a solucionar el problema de los migrantes indocumentados. Pero es también muy lógica una posición que dice, bueno, vamos a esperar a ver si las fuerzas en juego cambian de posición para ver si se puede obtener esas soluciones a un precio menor en medidas prácticas y simbólicas. Y como digo, no hay nada inevitable en la idea de producir una ley este año. Y luego de las elecciones, la situación es prácticamente garantizada que la situación ha de ser distinta. No necesariamente mejor, pero distinta. Bien. ¿Ningún otro comentario o pregunta? Si no lo hubiera, entonces yo le agradezco a Cris la presentación, creo que fue muy rica. Bueno, y yo a usted.